Exaltando el nombre del Señor, siendo ministrado por estas hermosas alabanzas y que el Señor siga usando a nuestros hermanos de alabanza para que podamos exaltar y glorificar. Fíjese que estaba pensando hace unos momentos sobre una historia que escuché, que este pastor A.W. Tozer, que él ya está en la presencia del Señor desde hace muchísimos años, un hermano de su iglesia constantemente venía a él y le decía: pastor, déjeme predicar. Y el pastor, pues amorosamente, las primeras veces le decía: hermano, encuentre su verdadero don. El suyo no es el de la predicación. Pero muy persistente este hermano le decía: pastor, déjeme predicar. Y él trataba de no hacerlo, pero un día lo agarró mal parado. Pastor, déjeme predicar. Mire, hermano, usted no tiene el don de la... Bueno, pensemos que usted tiene el don de la predicación, pero la congregación no tiene el don de escucharlo. Así que esperemos, hermanos, que usted tenga hoy el don de escucharme, aunque yo no tenga el don de la predicación. Miren, hermanos, quiero por unos momentos que todos pensemos acerca de estos 2 últimos años que hemos estado viviendo. Que ustedes saben que vino todo esto de la pandemia y todo el asunto, y que imaginemos por un momento que vamos a escribir un libro, o una carta, o un diario, si usted gusta, para nuestras siguientes generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Bueno, yo todavía no tengo ese gozo de ser abuelo, aunque ya tengo la edad para hacerlo, pero bueno, todavía no. y que escribiéramos en ese papel lo que nos tocó vivir o nos ha tocado vivir durante este tiempo. Y probablemente, yo no sé qué escribiría usted, pero probablemente me imagino que hay quien tal vez escribiría: hijos míos, esta época fue de angustia, de preocupación, de estrés, nos deprimimos, nos encerraron, ya no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados. Tal vez alguien más pudiera haber dicho o escrito a sus hijos: hijos míos, no te preocupes, mira, era una pandemia, no creas eso, la gente se moría de otra cosa y no del COVID. No te apures, todo está bien, no escuches tanta chisme por ahí. O tal vez pudiera darse el caso que al escribir esta carta a nuestros hijos les dijéramos: hijos, estos tiempos han sido difíciles. Pasamos preocupación humanamente hablando, pero la mano del Señor estuvo sobre nosotros. Doblamos rodilla y el Señor nos cuidó y nos protegió. Tal vez sería el caso. Ahora, pensemos, más importante todavía, en qué consejo pudiéramos darles a nuestros hijos para el futuro. O sea, en estos tiempos difíciles y que no se han terminado y que probablemente vengan otros tiempos de complicación, pero ¿qué consejo le daría usted a sus hijos? Bueno, pues déjame decirle qué es lo que Dios quiere hablar hoy a nosotros, a nuestra vida, cuando vienen momentos difíciles, momentos como estos en que la gente estaba encerrada y se peleaban unos con otros, vivía uno estresado, tal vez peleando con el cajero del supermercado, con la gente y todos preocupados. Está bien, pero ¿qué es el consejo de Dios para nosotros? Y aquí es donde quiero entrar a la Escritura y le voy a pedir que me acompañe a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a escuchar a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, qué consejo nos daría para estos tiempos, para estar bien. Efesios 6, versículos 12, vamos a leer 2 versículos ahorita, 12 y 13. Vamos a darles lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 6, 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Amén. Oremos, hermanos. Santísimo Padre Celestial, te pido, Señor, que des entendimiento de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, que haga sensibles nuestros corazones, Padre, para que la recibamos y la atesoremos, Señor, y la pongamos por obra. Gracias, Señor. Dirige, Espíritu Santo, cada palabra mía, Señor. Sé tú ministrando a tu pueblo, Señor. Que sea solamente yo un instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo a través de estos versículos? Bueno, está diciendo que la lucha no es contra personas. No es contra el esposo, no es contra la esposa, no es contra los hijos, no es contra el cajero majadero del Walmart, no es la pelea contra ellos, incluso no es la pelea contra personas malvadas que vienen a contrariar nuestra vida o que incluso nos atacan. Y está diciendo, mira, la pelea no es contra ellos, la pelea es contra seres que no podemos ver y que son bien montoneros, pero además están muy bien organizados. Y si tú no estás bien puesto, lo más probable es que te puedan derribar. Mira, están organizados en principados, en potestades, en gobernadores, y además son de tinieblas. Habitan en las tinieblas y son todos ellos de maldad. Pero además, encima de todo eso, hay huestes espirituales de maldad que quieren venir a afectar tu vida, que quieren venir a derribarte. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos dos versículos. Y es un consejo para este tiempo y para cualquier otro tiempo. Y nos está diciendo que vamos a tener días malos, que probablemente hay por ahí algunas teologías triunfalistas que le dicen que usted no va a padecer, que como cristiano usted nunca se va a enfermar, que como cristiano usted nunca va a sufrir, pero le están mintiendo. Porque la palabra de Dios me dice claramente aquí que vamos a tener algunas veces días malos. Y que nosotros tenemos que vestirnos de una armadura. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y terminando todo, aún seguir firmes. Y cuando habla de resistir, es un soldado, porque está tomando la analogía de un soldado romano. Y dice que guarde su territorio, donde está de pie, para aguantar los embates cuando está en el fragor de la batalla. Dice, estad firmes para que cuando todo eso termine, esos días malos que vas a pasar seguramente, aún así, tú es seguir firme. Amén. Ahora, fíjese que lo que nosotros tenemos que venir a comprender o a entender es precisamente lo que nos dice Segunda de Corintios, y quiero que ahí me acompañen, a Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 10, ahí a un ladito de Efesios, Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 6, y nos dice de esta manera, también el apóstol Pablo, y es algo que debemos entender acerca de la armadura. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto, el apóstol Pablo nos está diciendo que, aunque, en otras palabras de él mismo, aunque nosotros estamos en el mundo, nuestro pensamiento ya no es como el mundo. Nuestro pensamiento es el pensamiento de Cristo. Amén. Entonces, continúa diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La verdadera lucha espiritual, hermanos, es la que se desenvuelve o se desarrolla en nuestras mentes. Ahí está la verdadera pelea, ahí está la verdadera batalla. Por tanto, es que el apóstol Pablo nos insta a vestirnos o a ponernos toda la armadura de Dios, no solo una parte, toda. ¿Por qué? Porque a veces estamos, hermanos, en peleas, en batallas, nada más con parte de la armadura. Y luego uno, porque anda herido, ¿verdad? ¿Por qué uno anda herido? Así que el tema que se me superpasó de dárselos al principio, el tema es ponte la armadura verdadera. Ponte la armadura verdadera. Por eso estamos citando Efesios 6:10, que es la armadura de Dios.
ponte la armadura verdadera. Entonces, nosotros debemos entender que estas armas son armas de luz, que son armas espirituales. ¿Y para qué nos sirven? Para traer cautivo todo pensamiento que se opone a Dios, traerlo cautivos a la obediencia, al pensamiento de Cristo. Mire, nosotros somos, o nuestro pensamiento es y depende de las personas con las que usted se junte, los libros que usted lee, lo que usted ve en la televisión y la asociación con las personas, lo que ve en sus ojos, lo que lee y mete a la mente, y la asociación con las personas. El dicho popular dice: el que con borrachos anda, borracho se vuelve; el que con lobos anda, lobo se vuelve. Es decir, la asociación es muy poderosa, y es por eso la importancia de congregarnos, porque nos estamos congregando en la casa del Señor con la congregación de los santos, y esa asociación es poderosa, porque nosotros unidos en Cristo Jesús, o sea, somos más poderosos, podemos resistir mejor, como individualmente y como congregación, como todo un grupo. Entonces, Pablo nos está diciendo que estas armas que nosotros tenemos no son carnales, son espirituales. Y además nos dice para qué sirven, que son las dos cosas que tenemos que entender. Que tenemos armas espirituales, no carnales. Es decir, cuando hablo acerca de que armas no carnales, no son armas que vienen del pensamiento humanista. O sea, usted no va a dar una contestación a alguien que viene con cierta cuestión, decirle: mira, Engels, psicólogo de aquella época, súper sabio, te aconseja esto para tu vida. Imagínese cómo se escucharía eso en su boca siendo cristiano. O sea, ese hombre era ateo. O sea, o algún otro filósofo. Sócrates dijo, no. O sea, el consejo de la palabra de Dios, eso es a lo que se refiere. Nuestras armas son espirituales, que ahorita más adelante vamos a seguir viendo. Mire, en Efesios 6:14, quiero que regresemos a nuestro pasaje principal. Efesios 6:14, vamos a seguir leyendo. Dice de esta manera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, simplemente con cada elemento de esta armadura pudiéramos pasarnos varias predicaciones, pero si alguna relevancia o realce yo quiero dar en este momento es a precisamente a la verdad. Dice: ceñíos vuestros lomos con la verdad. Cuando habla de ceñirse, estaba hablando Pablo, viendo la armadura de un soldado romano. Es un arnés que ellos se tenían que colocar en su cuerpo, y tenía que estar bien apretadito, bien ajustadito. ¿Por qué? Porque después se tenía que colocar la coraza encima y todo lo que venía de más. Imagínese nada más que usted fuera ese soldado romano que fue un descuidado, no se puso bien la armadura, y sale con el casco que no se lo ajustó, y ahí en la batalla queriendo ahí agarrándose el casco, agarrándose la coraza y la espada acá, va a salir herido. Y además chancleando, no se amarró los zapatos, o sea, va a andar chancleando ahí. No, a veces andamos chancleando, que se nos sale la sandalia, ¿no? Entonces, de ninguna manera. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en cuestión de la verdad, y me gustaría referirme a Juan 14:6, donde Jesús está diciendo, si que no lo busque, yo se lo doy rapidito, véanlo en la pantalla, es Juan 14:6, donde Jesús habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos, entonces la verdad es una persona, es la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque toda palabra ha salido de Él. Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Juan 8:31-32 también nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. De eso es lo que nos ha librado el Señor. Por tanto, nosotros o nuestros pensamientos no deben ser como el pensamiento del mundo. ¿Por qué? Quiero imaginar por un momento cuando Lázaro sale de la tumba y lo están desenvolviendo ahí de todas las cosas estas, ya putrefacto, que había estado su cuerpo. Me imagino que este vendaje, este ropaje que le habían puesto, estaba maloliente. Y es como si Lázaro dijera: no me los tiren, guárdenmelos porque me los quiero poner al rato,
para hacerme una túnica. ¿Verdad que no? Uno cuando ha sido liberado del pecado, de la ley del pecado, entonces ahora nosotros no vamos a regresar a esos trapos que se quitó, por ejemplo, Lázaro. No vamos a regresar a practicar el pecado. Evidentemente, hermanos, todos pecamos, vamos de una u otra manera, en algún momento vamos a tropezar. Pero hay una diferencia en que me tropecé y el Señor, en mi arrepentimiento, el Señor me levanta, a una diferencia de que se agarra usted mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y la mentira, hermanos, créanme, que es con lo que más batalla un cristiano, inconscientemente. Llego allá a las 10. ¿Para qué les mientes si va a llegar a las 11? Suena el teléfono, ¿le vas a contestar? No, sí contesta. No estoy, ¿no? El clásico, bueno, antes cuando existían estos teléfonos que contestaba el hijo, ¿no? Dice mi mamá que no está. La mentira es con lo que más batalla uno el cristiano. Una mentirita blanca, ¿qué daño le puede hacer? Pues es una mentira. A veces de manera muy inocente pecamos, tropezamos, pero es diferente a todo el tiempo estar pecando en algo muy específico. Mire, hoy día una de las situaciones o circunstancias más complicadas, digamos de esa manera, permítame, voy a tomar el agua. El día de hoy, precisamente, es que las verdades bíblicas ya no son verdades absolutas. Para el mundo, las verdades ahora son relativas o subjetivas. Tu verdad es tu verdad y yo tengo mi verdad. O sea, ahora todo mundo, cada quien tiene su verdad o su versión de la verdad. Ya no es la verdad de la Biblia, ya no es la verdad de Cristo, ahora es lo que yo creo. Y esa es una de las cuestiones el día de hoy acerca de la verdad. La verdad bíblica de hoy ya empieza a equipararse con pensamientos humanistas. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado Dios aborrece al pecado pero ama al pecador, pero sucede que eso nunca lo va a encontrar en la Biblia. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y nosotros lo usamos. Salmo 5:5 dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces a veces el enemigo es tan hábil que sabe mezclar las palabras o cambiarlas, modificarlas para engañarnos y creer cosas que no son ciertas. No, sí, Dios te ama aunque seas pecador. No, vamos a corregir. Dios aborrece el pecado, ama al pecador arrepentido. A ese sí lo recibe el Señor. Pero hoy día todos estos pensamientos humanistas ahora los mezclan o los agregan. Ya no es suficiente Cristo, ahora tiene que ser Cristo más pensamientos humanistas, Cristo más filosofía humana, Cristo más sabiduría humana. O cuando vienen y te dicen, no me digas que en tu congregación solamente leen la Biblia. ¿No leen a los filósofos? Ay, pobrecitos de ustedes, qué ignorantes andan. No, de ninguna manera. La verdad, hermanos, nos quita la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque antes nosotros andábamos en el pecado. Pensamos que ir a andar en el danzón, en el baile, en la disco. No tiene nada de malo, yo no ofendo a nadie. O andar acá echándome unos drinks, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. No le llamábamos pecado, pero cuando vino la verdad a nuestra vida en Cristo Jesús, ahora lo que Dios llama pecado para nosotros es pecado. Lo que Dios aborrece, ahora nosotros lo vamos a aborrecer. Antes no distinguíamos que eso era pecado, y tantas cosas no lo distinguíamos, pero hoy gracias a la obra redentora de Cristo hemos recibido esa verdad. Ahora, vamos a seguir leyendo, hermanos. Habla ahora acerca de la coraza de la justicia. Y déjenme agregar una cosa más. Si la verdad no está en su vida, toda la demás armadura no sirve de nada. Toda la armadura no sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces ya no hubo justificación, que es de lo que nos habla, que es de la coraza. Nuestro calzado para predicar el evangelio de la paz, ¿cuál? O sea, si no estamos justificados, ¿qué podemos predicar allá afuera? ¿Filosofías y solamente el amor de Cristo? Tampoco vamos a tener una espada, hermanos, ni un yelmo con que cubrirnos. ¿Cuál yelmo? Si no hay salvación. O sea, si nosotros estamos dudando de la verdad, entonces, toda la demás armadura cae por sí misma. No tenemos nada.
en lo absoluto. Ahora, si vamos a la coraza de la justicia, Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La coraza de justicia a mí me dice que cubre órganos vitales en nuestro cuerpo, corazón, pulmones, riñones, estómago, intestinos, lo que usted guste. Pero para mí yo creo que lo que más importante cubre esa coraza es nuestro corazón, que es donde se albergan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es muy común que cuando no tenemos puesta esa coraza de justicia y alguien, pues no, vamos, usted puede llegar a la iglesia y el pastor pues a lo mejor ni le volteó a ver, ¿no? Ay, no me quieren en esta iglesia, ya me voy, ¿no? O sea, con mucha facilidad sus sentimientos, sus emociones son lastimadas. ¿Por qué? Porque no tiene puesta la coraza de justicia, que primeramente tuvimos que ser justificados para después nosotros hacer obras de justicia, porque sin justificación nosotros antes éramos injustos, estábamos perdidos en el mundo. No hay justo ni aún uno. Pero gracias a Cristo hemos sido justificados y ahora podemos vestirnos esa coraza de justicia. Enseguida, hermanos, siguiente versículo, el 15, y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Miren, aquí las palabras clave en este versículo es pisar, firmeza y lucha fragorosa. ¿Por qué? Los soldados romanos, en sus tipo como botas o calzado que usaban, se asemejaban a lo que hoy son los zapatos de los futbolistas, que tenían tachones, porque estos tachones eran bien importantes. No sé si alguno de ustedes ha pisado el pasto mojado alguna vez y se da sus resbalones porque lleva tenis. Y ¡pum!, sale uno volando y espaldazo. Bueno, uno no puede tener la firmeza en el pisar si usted no tiene el calzado adecuado. En la guerra es lo mismo. Si usted no, en esa guerra, si usted no llevaba el calzado adecuado, entonces era fácil que tropezara, que le lastimaran los pies las piedras rocosas, que si había agua, que si había arena. Entonces la idea acerca del calzado es la firmeza, que cuando uno pisa, uno se mantenga firme. Y a mí con el calzado y el apresto del evangelio de la paz, a mí me dice que cuando uno como cristiano se reafirma en la palabra de Dios, o sea, se queda aquí firme, pero ahora dice que el apresto del evangelio de la paz me está diciendo que ahora tengo que apresurar mis pies para llevar el evangelio a otros, para que conozcan a Cristo y finalmente conozcan la verdad y sean salvos. Entonces afírmate y avanza con el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es la paz que hemos recibido al ser reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de la paz. Y ahora podemos vivir confiados en nuestro Señor, el evangelio de la paz. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Ahora estamos reconciliados en Cristo. Éramos sus enemigos, ahora somos sus enemigos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Ahora somos llamados justos, redimidos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora me dice la palabra y me empieza a hablar en el versículo 16, sobre todo, ahora encima de, o además de, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo no sé si estoy nervioso, hermanos, o me tienen intimidado, pero ya me dio sed otra vez, se me secó la boca. Estoy bromeando. Dice de esta manera, nuevamente vuelvo a leer, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Estos soldados romanos no llevaban un escudito, hermanos. Era un escudote, una cosa así donde prácticamente quedaba cubierto todo su cuerpo. Ahora imagínense cuando les disparaban flechas encendidas y que se quedaban clavadas en el escudo y estaban encendidas. O sea, es metal, se va a calentar, le va a quemar, lo va a tener que soltar.
Por eso el Señor nos insta a que sobre todo tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo. Imagínense qué intimidante estar en una batalla en aquel tiempo con 5, 6, 7 flechas clavadas, encendidas en su escudo y tener que seguir peleando, cubrirse y sacar la espada y seguir en el fragor de la batalla. Y mire, esto no es más que tácticas de intimidación del enemigo para nuestra vida. No sé si le suena esto, que el enemigo quiere intimidarlo. Y mire, viene a West Houston y le dice al liderazgo: hey, no tiene ni pastor. Hey, esta iglesia no está creciendo. Suena intimidante, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que quiere el enemigo. Pero si usted está con el escudo de la fe, los va a apagar. Va a apagar esos dardos que vienen del enemigo. Le dice: mira, en esta iglesia somos mejores porque vienen psicólogos y coaches en mi iglesia para prepararnos como líderes. O también le pueden decir: este evangelio que te enseñan aquí, este evangelio que se predica en tu iglesia no enseña cómo prosperar. O luego viene también aquel que nos dice, el incrédulo: mira, no creas todo lo que dice la Biblia, son bonitas historias, pero nada más. O también pueden venir y decir: mira, al respecto de la Biblia siempre ten una duda razonable. ¡Wow! Dardos de fuego tirados hacia nuestra vida. También la famosa frase de: el infierno es una metáfora. No existe, hombre. Nada más es como una lucha entre el bien y el mal, pero no existió Jesús, no existe Satanás. Es una lucha en tu mente del bien y el mal. Y vienen a poner dudas razonables. O también llegan a decirle: todos van al cielo porque Dios es amor. Qué cosas tan engañosas, pero son dardos de fuego tirados a nuestra vida. O cuando vienen y te dicen: hey, ¿estás en el ministerio de qué? ¿Haciendo qué? Pero tú no puedes. No tienes voz, no tienes don, no esto, no lo otro. Y vienen a darle y a machacarle lo que uno no puede hacer en Cristo Jesús. Pero nosotros que tenemos nuestro escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del enemigo, estamos firmes. Por eso es importante vestirse toda la armadura de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, yo aquí encuentro un problema en el pueblo de Dios. Un pequeño problemita que a veces humanamente, y a todos nos pasa, sin excepción, hermanos, que a veces nos debilitamos espiritualmente. Tenemos la coraza puesta, tenemos entendido de que son armas espirituales y que estamos en la pelea, pero eventualmente, en algún momento, nuestra armadura puede debilitarse. Pero la pregunta es: ¿qué es todo aquello que empieza a debilitar mi fe, que empieza a debilitarme a mí espiritualmente? Bueno, no sé si le suene, pero déjeme decirle, hay una larga lista, pero traté de compactarla un poco. Mire, nos debilita espiritualmente unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Eso nos debilita espiritualmente. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos. Es lo que le decía al principio. Usted muchas veces es el resultado de con quién se junta, pero el Señor sabe que si nos unimos en un yugo desigual con los incrédulos, pues es una lucha desigual. ¿Por qué? Porque usted termina hablando palabrotas, como sus cuates. Usted termina siendo maldiciente cuando va manejando, ¿no? O sea, depende de con quién se junte, usted va a terminar haciendo esto. Y esto a mí me recuerda una parejita, un matrimonio ya maduro, por no decir como de mi edad. Amén. Gracias, hermana. Usted sí sabe. Usted conoce la palabra de Dios verdaderamente. Conocimos esta parejita, mi esposa y yo, en una iglesia. Servían al Señor con mucho denuedo, eran excelentes, uno los veía, pero de repente se desaparecían 2, 3 meses. Regresaban y servían al Señor y ahí andaban para allá y para acá, ella con problemas de espalda y todo eso. Un día, cuando los conocimos un poco más de cerca, entendíamos por qué se desaparecían por semanas o por meses. El asunto es que ella tenía una familia que no era creyente y era una familia grande. Y cada cumpleaños,
oportunidad de festejar, se juntaban con ellos. Y desafortunadamente, al juntarse con ellos, se ponían a bailar y se ponían a tomar. Y el esposo terminó siendo alcohólico. Y se iban por meses porque él no dejaba de tomar. Y no quería dejar de tomar. Entonces, no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque precisamente si en nosotros no se ha dado el fruto del Espíritu, de la templanza, que es el dominio propio, yo no voy a ir a lugares donde voy a ser tentado. Entonces, entendimos su antecedente y digo, vamos, lo sencillo, aunque sea mi familia, no los voy a visitar o los visito cuando sé que no están acá viviendo lo que dice este cantante, creo Ricky Martin, viviendo la vida loca. ¿A quién lo dijo? Para reprender, hermano. No es cierto. Efectivamente, viviendo la vida. Te amo, te quiero, eres mi hermana, eres mi hermano, eres mi papá, eres mi mamá, tú eres mi hijo, pero discúlpame, que algún día nos citamos, tomamos un café, platicamos, pero no cuando hay alcohol o bodorrio ahí del festejo y etcétera, etcétera. ¿Qué más, hermanos? A veces servimos en la carne. ¿Cómo sé que servimos en la carne? A veces hay servidores, líderes que sirven en el Espíritu, con todo amor y diligencia. Y usted lo nota, usted lo siente cuando entra a la iglesia y cómo le reciben, cómo le saludan. Se da cuenta que está sirviendo en el Espíritu, porque en el mismo líder o servidor hay ese gozo. Wow, ya llegó el día del servicio, miércoles, viernes, domingo, no importa. Yo quiero estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con los santos del Señor, con sus hijos, para estrechar su mano, para orar por ellos, para que oren por mí. Y está sirviendo en el Espíritu. Pero de repente, ¿cómo sabemos que empezamos a servir en la carne? Ay, ¿ya viste a la hermanita? Ay, qué ridícula se ve con ese vestido. ¡Hoy están en la carne! ¡Hoy, mira, el pastor! ¡Uy, cuidado, No, ya se me hace que es legalista ese pastor. Ya empezamos a criticar todo en la iglesia. No, ya se tardaron los de la alabanza. No, el hermano Díaz predica largo, vámonos. No, cuando vuelvan a anunciar que va a predicar, no vengas. Ya estamos en la carne. Empezamos a servir en el Espíritu y terminamos en la carne. No sé si les suene también que lo que nos debilita espiritualmente es el entretenimiento no piadoso. Yo conocí a mi vecino porque pasaba yo por las cestas de la calle para ir a las cajas estas de los buzones de correo y lo encontré y decidí evangelizarlo. Y entonces me comentaba que él es católico. Me dice, yo soy católico, como, cuidado, hermanito separado, aleluya, hasta para atrás. Pero yo platicaba con él y insistía, le digo, ¿qué te parece si vienen a mi casa y hacemos un estudio bíblico? Yo no le dije nada, en lo absoluto, más nada. Un estudio bíblico y vamos conociendo un poquito más de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? La próxima semana no creo que pueda. Es que mi esposa y yo pues nos vamos a ir a Las Vegas. Entonces, digo, usted sabe, Las Vegas, por favor, por amor de Dios, no nos hagamos. O sea, no hay mucho entretenimiento santo en aquel lugar. Entonces, un católico en Las Vegas. Bueno, entonces, entretenimiento no piadoso. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos viendo en el cine? ¿Qué estamos buscando en algo que no es piadoso, que va a afectar nuestra conciencia? Es decir, nos va a lastimar, nos va a desbarrancar, nos va a hacer pensar o creer cosas que no son ciertas normalmente. Andar en debates o riñas, hermanos. Andar en debates o riñas. Luego en las mismas iglesias, no, el arrebatamiento es pretribulacional, no es postribulacional, no va a haber arrebatamiento. O sea, nos metemos en discusiones en doctrinas secundarias, cuando Dios está moviendo las cosas de tal modo, hermanos, que va a llegar un momento, o que yo ya he visto llegar estos momentos, de que la escatología tiene que modificarse. ¿Por qué? Por los nuevos acontecimientos inesperados, de la manera en que está trabajando el Señor en el mundo. Creo que nos equivocamos, no era este país, este era otro país, no era esta guerra, era la otra guerra, pero el Señor se va a mover de acuerdo a su soberanía y a su voluntad. Entonces a veces nos metemos en esos debates y riñas con hermanos, hermanas de la iglesia, y entonces eso nos debilita también espiritualmente. ¿Qué tal la pereza, hermanos?
Ay, leer la Biblia, uy, qué flojera. Pero hasta la medianoche estamos viendo Netflix. Pero la Biblia nos da flojera, hermanos. Ir a la iglesia. Ay, yo creo que hoy no, porque me desvelé. Tuve un pachangón con la familia. No pienso ir porque la pereza, hermanos. El amor al dinero o al dinero fácil o al ganar dinero con engaños. Eso debilita a un cristiano cuando se mete en todos esos asuntos. El amor al dinero. Recientemente llegaron una pareja que queremos mucho, que son cristianos. Sin embargo, ellos se envolvieron en un asunto de un negocio y llegaron y nos los expusieron a mi esposa y a mí. Y los recibimos amablemente, amorosamente y lo explicaron. Me dijeron, mira, tú como estás viejito, pues te toca dar $800 mensuales. A tu hijo que está jovencito, pues le toca de a 100. Cada mes por 10 años. Mira, cuando terminen 10 años, cuando tú hayas dado tus $800 por eso, no hombre, vas a tener $81,000. Y yo, pues que no soy matemático, pero no soy tonto. Entonces dije, 10 años, $800, me están robando por año $1,600. Además dice que son una inversión y no me están pagando intereses. O sea, yo debería recibir en 10 años $96,000 más los intereses. Pero ellos me estaban dando nada más 81,000. Entonces, con engaños, dinero fácil, te vas a hacer millonario con esto de 2 a 5 años. Y le brota la avaricia. Y no estoy diciendo que participar en algún tipo de negocio sea malo, pero debemos guardarnos de la avaricia, del amor al dinero. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano vas a terminar debilitado espiritualmente. Y eso quiero que lo entiendan. Ahora, en el siguiente versículo, para ir avanzando, porque ya los veo que se me están durmiendo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es el casco, hermanos, con el que se cubría el soldado la cabeza. Y esto es bien importante porque cuando habla del yelmo de la salvación, está hablando en el original griego, no recuerdo la palabra exactamente, pero está hablando de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Es decir, que hemos sido libres. El yelmo de la libertad en Cristo. Pero que equivocadamente muchos dicen, yo soy libre en Cristo, por eso no tiene nada malo que me tome un 6 de cervezas. Cristo me ha hecho libre. No tiene nada malo que me vaya a Las Vegas a disfrutar la vida, porque Cristo me ha hecho libre. Pero también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, se me fue el versículo porque ni siquiera lo tengo aquí. Dice el apóstol Pablo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nosotros como hijos de Dios tenemos que escoger ser selectivos en aquellas cosas que van a edificar nuestra vida, porque de otra manera nosotros vamos a perder verdaderamente esa libertad. Lo que les explicaba en un principio, regresamos a trapos de inmundicia. Nos volvemos a envolver con esos trapos en nuestra vida, nuevamente a revolcarnos en el lodo, en el pecado. La libertad que Dios nos ha dado es que hemos sido libres de la paga del pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados. Él sufrió en la cruz por nosotros para hacernos a cada uno de nosotros libres. Y eso es lo que establece el yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu, hermanos. La espada del Espíritu. Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando habla, hermanos, de la espada del Espíritu, está hablando o haciendo la analogía de la espada del soldado romano, que era una espada bien filosa de los dos lados, más cortante que espada de doble filo y bien puntiaguda, que penetraba pero con mucha facilidad, no importaba la coraza de esa espada, penetraba profundamente. Y la cuestión aquí, hermanos, y me gustaría que me acompañaran, y yo creo que va a ser bien importante, ya para acercarme un poco al final. Quiero que me acompañen a Mateo 4, cuando viene la situación que Jesús está ayunando por 40 días. Y pasados esos 40 días, se acerca el enemigo, el tentador, Satanás, se acerca a él. Y mire, ahí en el versículo 3 le dice, y vino él, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora le pregunta, ¿qué pan? ¿Qué pan le estaba ofreciendo Satanás? ¿Pan? De comer probablemente, ¿no? Porque tenía hambre. Pero espiritualmente nosotros nos estamos dando cuenta que cuando viene gente, mira, lee este libro de este pastor, Tu mejor vida ahora. Ese pan nos quieren dar de comer. Lee esto, mira, las verdades bíblicas de la iglesia progresista. Mira, lee, toma, cómete ese pan. Ese pan espiritual quieren darnos el enemigo a comer. ¿Para qué? Para que no vivamos o no nos alimentemos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es realmente la tentación que se nos presenta en la vida. En la siguiente tentación viene y le dice entonces, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con piedra o en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta tentación, hermanos, en esta tentación, cita la Biblia el diablo. Dice, bueno, Salmo 91. Y yo me puedo aventar una discusión teológica con el que quiera. No, no es cierto. Voy a reñir con ustedes y predicándoles acerca de lo que nos debilita espiritualmente. No podemos platicar, tener argumentos, pero el Salmo 91 no es un salmo profético mesiánico. Eso aplica a la vida de nosotros. Eso aplica a la vida de nosotros. Entonces, Satanás viene y le presenta un salmo y le dice eso a Jesús, que es 100% hombre y 100% Dios, y le trata de engañar con la misma palabra. Mira, lánzate, tírate. Y entonces vendrán ángeles. Es como si a nosotros nos dijeran, no tengo idea ahorita, hermanos, de qué pudiera ser, pero meternos de cabeza en algo donde sabemos que llevamos las de perder de todas, involucrarnos en negocios de la vida, hermanos. Enseguida, vamos a ver la última tentación y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, o si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y es interesante, hermanos, revisar, por ejemplo, Ezequiel 28, 14 al 16, de cómo Satanás lleva a un monte alto a Jesús y le hace esta pregunta, este planteamiento. Cuando en Ezequiel 28, 14, 16, Satanás es puesto por Dios en un monte. Y ahí estaba hasta que se llenó su corazón de iniquidad. Y entonces cuando eso ocurrió, el Señor lo quitó de ese monte. O sea, lo relevó de su ministerio, lo quitó, lo sacó. Y ahora Satanás, irónicamente, quiere hacerle la misma jugada al Señor, llevarlo a un monte. ¿Para qué? Para llenar su corazón de orgullo, como se le llenó el de él, de iniquidad, de maldad, de avaricia. Y ahora también tratando de sabotear la misión por la cual vino Cristo Jesús, que era morir en la cruz, tratando de evitar el sufrimiento. Entonces le está diciendo, mira, no tienes que ir a la cruz. ¿Los quieres estos humanitos, estos despreciables humanos? Te los doy, mira, y además te doy el reino y la gloria de todos esos reinos. Son tuyos, pero adórame. ¿Veniste por ellos? Órale, llévatelos. Nada más adórame. Evítate la pena de ir a la cruz. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces es cuando Cristo le contesta, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y dice que entonces el diablo se alejó. Si nosotros tenemos nuestra armadura bien puesta, hermanos, podemos resistir los embates del diablo. Y dice la palabra que Él huirá. O sea, no es tan complicado, ¿verdad? O sea, en realidad no es tan complicado. Y quiero regresar quiero ir ahora a mencionarle algo que muchos cristianos están haciendo el día de hoy, desafortunadamente.
que es ponerse armaduras falsas. Por eso el tema, ponte la armadura verdadera. Bueno, hay cristianos, iglesias, pastores, que hoy se ponen armaduras falsas. Es como, por ejemplo, van las hermanitas al mall y ven una tienda donde venden bolsos preciosos, hermosos, y se meten de la marca Gucci, por ejemplo, ¿verdad? ¡Ay, qué encantadora bolsa! ¿Cuánto? $3,500 nada más. Oh, está muy bonita, pero ahí nos vemos. Se da la vuelta, se mete al mall y pasa por otra tienda y ve una bolsa idéntica, preciosa. ¡Ay, qué bolsa! Pero no dice Gucci, dice Fuchi. Dice, bueno, ¿qué importa, no? O sea, ¿qué importa? ¿Cuánto cuesta? $100. Me la llevo porque va a pegar. Si pega, me la van a envidiar las hermanas. Pero sucede que a los 3-4 meses se le empieza a descarapelar la piel de la que estaba hecha. Y estos eslabones metálicos dorados que brillaban, ahora se le empiezan a poner todos prietos. Esa es una imitación. Parece que es verdadera, pero es falsa. O los caballeros, ¿no? Que vamos ahí por cosas, nos metemos ahí a esta tienda Nordstrom, ¿no? Ahí en galería nos metemos. ¡Ay, qué traje tan precioso! Me voy a ver, pero galán con le voy a gustar mucho a mi esposa. Y ve el precio, $15,000 este trajecito. No, ellos están locos estos. Sale y se mete al mall ahí en galerías, pero hay otra tienda de trajes que $200. ¡Ay, me lo llevo! Pero después de que lo manda a la tintorería, ¿qué va a pasar? Se lo regresan brillosito, 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 que cuando le da la luz, le empieza a dar el charolazo a todo mundo, ¿no? Y dice, bueno, no importa, no es Nordstrom, pero es Monstrom, ¿no? O sea, nadie se fije de eso. Y esa es la cuestión con las falsas armaduras, que se dan la maña de parecer la armadura de Dios, una armadura verdadera. Y déjeme mencionarle de manera muy reducida, porque no sé si me estoy pasando el tiempo, pero espero que usted tenga 2 o 3 minutos más espiritualmente hablando, o sea, como 30, para terminemos este mensaje. Las armaduras falsas. Hay armaduras en las que muchos líderes de iglesia, pastores, usan sus títulos seculares o teológicos en la iglesia. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado cuando presentan a alguien y queremos presentarles al doctor, psicólogo, apóstol a las naciones, profeta a las naciones, pastor, master coach, fulano de tal. Todos los títulos, falsa armadura, como si eso diera la unción del Señor sobre ese siervo. No. Y déjeme decirle lo que dice 1 Corintios 1:27. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Dios escogió de lo necio del mundo, lo escogió a usted y me escogió a mí. De lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Por eso lo escogió a usted y me escogió a mí. Decía Pablo, hey, todo lo que he ganado, estos títulos, los tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar la excelencia de Cristo. Pero estos se paran en los altares y dicen, no voy a hacer no hay ningún argentino aquí, ¿verdad? No es cierto, estoy bromeando. Se paran en el altar y dicen, oh hermanos, vengo llegando de Nueva York, que pasamos una semana maravillosa en comunión con tal grupo, porque antes, la semana anterior, estuvimos en Francia ministrando ahí nuestros cursos de coaching y acabamos de llegar y terminando aquí nos tenemos que ir a Panamá. Y luego tendremos que ir a Miami porque ahí vamos a recibir las llaves de la ciudad por parte del alcalde y nos van a nombrar hijos predilectos de la ciudad por todo el bien que hemos hecho. Bueno, falsas armaduras. Esas armaduras no impresionan a un verdadero hijo de Dios. A los falsos, a esos sí los impresionan. Como si eso representara una autoridad en los altares. Para nada, hermanos. Tenemos otra falsa armadura que es la de la autosuficiencia, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la autosuficiencia, hermanos, es cuando el corazón se llena de orgullo. Que usted cree que todas las puede, que todo lo sabe, que no depende absolutamente de nadie y por lo tanto tendemos a olvidarnos de Dios. Y de aquí surge, escúcheme, de aquí surge lo siguiente, de esta teología de yo declaro, yo proclamo, yo decreto, yo y yo.
el yoyismo dentro de la iglesia, hermanos. De ahí nace. Y creen que eso viene de la Biblia. Y no viene de la Biblia, eso viene de un metafísico maestro ascendido, según sus creyentes, llamado Saint Germain, que escribió un libro, su libro más famoso, el Libro de Oro, donde habla acerca de, tú decreta para tu vida, embarázate de la visión y verás que todo se va a convertir en realidad en tu vida. Eso es totalmente antibíblico, pero es una armadura falsa que se usa en las iglesias para engañar a los congregantes, para que ambicionen tener cosas, sin darnos cuenta que la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será una añadidura a nuestra vida. El falso evangelio de la prosperidad, hermanos, otra falsa armadura. Es tremendo, hermanos, que cuando usted anda, no sé, divagando, por llamarle de alguna manera, y pasa por una agencia de automóviles y ve un Corvette y dice, wow, este es para mí, yo me vería sensacional. O qué sé yo, hermanos, este Rolex de $10,000, no hombre, ¿cómo me voy a ver con ese Rolex? Y empieza usted a divagar, esa es la palabra, está divagando. Pero sucede que entonces llega a una iglesia donde le dicen, mira, recibe a Cristo y tu vida va a cambiar, vas a poder tener el auto de tus sueños, la casa que siempre has soñado y tu deuda cancelada y todo este asunto. Evangelio de la prosperidad. Cuando a mí me enseña la Biblia, lo que dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no entendemos que todo lo que tenemos es perecedero, se echa a perder. Nuestros cuerpos se van envejeciendo, pero nos vamos renovando en el Espíritu. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces se junta el hambre con la necesidad. Aquel que tiene comezón de oír, claro. Yo alguna ocasión le pregunté a diferentes hermanos y hermanas de otras congregaciones, yo les preguntaba, hermanos, ¿por qué vas a la iglesia a la que vas? Perdón que te lo pregunte. Digo, y no creo que sea mala iglesia, pero ¿por qué vas a la iglesia que tú vas? Oh, bueno, es que yo voy porque la palabra es buena palabra. Ok, yo trataba de interpretar lo que me estaban diciendo, pero también les decía, bueno, es que los que van a iglesias de prosperidad también van porque es buena palabra para ellos. Pero no sería más correcto de momento pensar, yo voy a esa iglesia no solamente porque se predica buena palabra, sino porque es bíblica. Entonces ya cambia la situación. Pero yo preguntaba todo esto porque si va a tal o cual iglesia por la buena palabra, pues puede ser engañado. ¿Por qué? Porque mejor vaya donde haya una palabra bíblica. Y eso a veces toma tiempo, ¿no? Usted está en la iglesia y usted va conociendo lo que se predica ahí. Última falsa armadura. Los métodos triunfalistas y filosofías seculares bautizadas de cristianas. Hoy venden cursos de filosofía cristiana, cursos de coaching cristiano, filosofías, métodos de psicología cristiana, todo lo bautizan de cristiano para poderlos introducir a las iglesias. ¿Para qué? Para hacer mercadería de nosotros. Siempre te dicen, hey, toma mi curso, cuesta $500, pero porque somos amigos del pastor, nada más 150. ¿No? Y vienen y se meten. Y ese es el nuevo cáncer en las iglesias cristianas. Que porque usted va buscando conocimiento fuera de la palabra de Dios, es entrampado y hacen mercadería de usted. Porque estas personas, entiéndame de esta manera, lo que buscan es meter números a una iglesia en lugar de salvar almas. Meten un método de programación neurolingüística reemplazando la guía del Espíritu Santo y que hacen visibles a los falsos maestros, haciéndolos ver carismáticos y amigables, pero no predican del pecado y el arrepentimiento y buscan desaparecer a Jesús, a Cristo de nuestras vidas y de la palabra. Que también hablan de ser protagonistas, que sea usted protagonista y que hacer al cristiano influyente y al influyente cristiano en lugar de negarse a sí mismo y cargar su cruz. Eso
hoy se está metiendo a las iglesias. Y si usted no tiene puesta la armadura verdadera, créame, va a caer. Y para que esto no acontezca en nuestras vidas, quiero regresar a Efesios 6, pero ahora el versículo 10. Y dése cuenta de lo que nos aconseja el apóstol Pablo. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es suficiente, hermanos. No hagamos las cosas en nuestras fuerzas. Hagámoslas apoyados siempre en el poder del Señor. ¿Cómo podemos apoyarnos en el poder del Señor? Orando, hermanos, congregándonos, leyendo la palabra. Eso es apoyarnos en el poder del Señor. Dejar que Él crezca en nuestros corazones mientras nuestros pensamientos humanistas van menguando. Apoyarnos en el poder del Señor, fortaleciéndonos en Él, hermanos, y en el poder de su fuerza. Y quiero cerrar esta predicación y quiero que por último me acompañe a 1 de Samuel 17, versículo 38. 1 de Samuel 17, 38. El contexto de esta historia es que está a punto de enfrentarse Israel, el pueblo del Señor, contra los filisteos. Y en sus filas ha llegado un jovencito llamado David, que está asombrado por ver lo que está pasando. Escucha que hay un gigantón de 3,5 metros intimidando a todo el ejército de Israel. Y dice la escritura literalmente, tenían miedo, les temblaban las rodillas de escuchar vociferar a este gigantón. Y que desafiaba al pueblo de Israel diciéndoles que mandaran a su mejor caudillo, a su mejor soldado. Y si me gana, mira, nos entregamos, nos rendimos, pero si ganamos, ustedes son nuestros. Y los maldecía y vociferaba y todos temblaban. Y este jovencito, David, dice, ¿qué está diciendo este? ¿Está loco? ¿No sabe quién es Jehová? Y ahí es donde le vamos a dar lectura. Cuando llega al punto, en el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. A veces, hermanos, puede ser muy hermosa y reluciente una armadura falsa. Pero si no es la armadura de Dios, tenemos que hacer lo que hizo David. Hey, esto no me va. Mira tu tamañote, Saúl. Mira mi tamañito. Estoy galán, pero estoy chiquito. No me queda, deja quitarme. Me estorba, quiero andar, me caigo, me va a matar el filisteo. Entonces, versículos más adelante, en el 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermanos, ¿cuántas veces situaciones, circunstancias de nuestra vida parecen como un gigante ante nosotros? Y vienen y nos intimidan con situaciones que uno no quisiera enfrentar. Y entonces nosotros deberíamos hacer lo que dijo David, o hizo David, cuando entonces, en el 45 dice, entonces dijo a David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vamos a contextualizarlo en nuestra vida. Cuando a veces hay situaciones que llegan el hijo, papá, ya no creo en Dios. O la esposa, te voy a dejar porque eres un miserable. O el esposo, te voy a dejar porque no sabes ser buena esposa. O viene la situación de no sirves para el ministerio.
Y parecen gigantes que se levantan contra nosotros. Pero igual que David le dijo, tú vienes a mí con armas carnales, pero yo tengo puesta la armadura de Dios. Yo soy un hijo de Dios y a mí no me intimidas porque no vengo en mi nombre, sino en el Altísimo, porque siempre es más grande que Él vive dentro de mí que el que está en el mundo. Y no suficiente con eso, le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, que Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Ahora, ¿qué va a hacer a partir de ahora, hermanos? ¿Qué van a hacer, hermanos, a partir de ahora? ¿Vamos a jugar a quitarnos una parte de la armadura, o nos vamos a vestir con la armadura verdadera para poder librar esas batallas espirituales en el día a día? Porque ¿qué va a hacer cuando llegue su niño o su niña de la escuela y le diga a su niño, mamá, mañana tengo que ir vestido de niña? ¿Por qué? Porque la maestra dijo, y las niñas se van a vestir de niños, que porque hay que ser empáticos. Y usted le dice, no, de ninguna manera tú no me vas a ir hacia la escuela. Y se pone a llorar el niño. ¿Por qué lloras? Es que dijo que me van a llevar con el director, que voy a reprobar el año, que voy a ser un burro. Y le empieza, no, entonces sí, mi hijo, váyase vestido de niña. Si usted está debilitado en su armadura, eso va a hacer. Va a cambiar su fe por una calificación. ¿Se da cuenta? Cuando por lo contrario, usted debería decirle a su hijo y a la maestra y al director y a quien se ponga enfrente, varón y hembra los creó Dios y los bendijo. Va a hacer lo mismo que nos enseña Jesús en Mateo 4. Escrito está, aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué importa si tú me quieres dejar? ¿Qué importa si tú te quieres ir? Escrito está, honrarás a tu padre y madre. Escrito está, soy salvo por gracia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie. No sé si los